Actualmente en Venezuela ya está determinado como un país en manos de una dictadura. Es algo bastante preocupante, ya que estos dictadores son bastante difíciles de salir de un poder. Cuando estos se afianzan en un mini territorio que no quieren salir, tampoco les conviene hacerlo. Ahora les tocará gobernar con las manos duras, además de enfrentarse a la mitad de un pueblo que lo tiene de enemigo. No se trata de ideologías o pensamientos abstractos políticos, bla bla, sino es el hambre, la enfermedad, las muertes, inseguridad, corrupción y demás que traen consecuencias políticas, el levantamiento de un pueblo que quiere la renuncia de estos dictadores. En parte de las dictaduras que ocurrieron en América Latina, enfoquémonos en Panamá y ahora en Venezuela, que tiene un lejano parecido. Sin embargo, en este cuadro te haré una comparación sobre las situaciones que ocurrieron en ambos países. En primera plana, sobre las similitudes, la admiración por los caudillos y militares, la represión por la oposición, represión a los líderes opositores, trato con el narcotráfico, el discurso contra Estados Unidos de siempre y antiimperialista, vacío de poder, la muerte del presidente anterior y la asunción del nuevo presidente, y la última que es el fraude en las elecciones. La diferencia es que en Panamá se asesinó a los líderes de la oposición. Un líder clave fue Hugo Espadafora. En Venezuela solo los envió a la cárcel. Se dice que además también estos presos políticos y manifestantes también sufrieron muchas torturas. De segunda característica es que Panamá no tenía relaciones internacionales ni tenía aliados fuertes. Noriega prácticamente gobernó con solo su gabinete. Venezuela los tiene: Rusia, China, Irán, Cuba, aliados bastante proliferantes. Ahora, de tercer puesto es que Panamá no tenía un perfil político realmente establecido. Venezuela los tiene, lo cual es el socialismo del siglo XXI y todo eso. Además, hubo cambios en la constitución y hubo muchas reestructuraciones en los planos políticos, económicos e internacional. En el cuarto punto de vista es que Panamá no tiene petróleo. En los tiempos de Noriega era un país bananero con título. Solo su mejor ingreso de siempre es el canal de Panamá, aquella costa donde pueden cobrar tarifas a los barcos que pasan. Venezuela tiene una fuerte importante punto clave que es el oro negro para muchos países, que es la empresa multimillonaria PDVSA. Mucho dinero entra y sale por allí, así que no menospreciemos esta industria. Incluso hasta en Venezuela la producción por barriles de petróleo supera más a la producción que tiene Arabia Saudita. Sí, aquel país que tiene una ciudad rica llamada Dubái. Sin embargo, Venezuela por ahora no tiene nada de esos lujos. Una vez los tuvo cuando ocurrió la guerra árabe-israelí, que en el 1979, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, sí les cayó un buen % de las ventas de precio y la alza, y cuando todos derrochaban y tenían buenos lujos. Así que existen muchos peligros, pero además muchas ventajas cuando un país tiene buen potencial de petróleo. Estos son pequeños puntos que se puede observar en ambos estados, ya que el gobierno del chavismo sabe y conoce perfectamente la historia de Manuel Noriega. A ellos no le conviene actuar y seguir los más pasos que este mismo hombre, puesto que pueden tener el mismo destino que Manuel Noriega tuvo, y lo cual fue un mal destino. Por eso se están jugando muchas estrategias que se han mantenido en el poder durante un largo tiempo. Han buscado ayuda y asesoría para quedarse aquí y allá, lo cual es el objetivo principal. Muchos analistas ya habían denunciado que en Venezuela, años después, iba a trascender a los pasos de un comunismo, y bastante duro, por cierto, a un temperamento en la cual todos estarían de rojo y también de oscuro.
Así que esperamos el último capítulo de estas dictaduras, donde todo acaba con un final justo y feliz.